Hello guys, today we are talking about a new topic, but first remember a few about our previous lessons, okay? Our unit is about customs and celebrations. It's a very interesting unit. And we talk about the difference between celebrations and customs. Also, we give some examples like Christmas, Thanksgiving Day, the luau in Hawaii, or customs like dinner at the same time in the same table with your family, mark the haze of your child on your wall, okay? And in the previous video, we saw the difference between fact and opinion. A fact is something that you can prove, okay? And an opinion, on the contrary, is about your personal idea, your personal feelings. So you can prove that. Ok, chicos, buenos días. Les estaba diciendo que estábamos recordando un poco sobre nuestra unidad. Ya esta imagen representa muy bien que es sobre costumbres y tradiciones. Hablamos de la diferencia de las celebraciones ya y las costumbres. Dimos ejemplos de celebraciones como era el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, Christmas, Navidad, Luau, que era la fiesta en Hawái, y también dimos ejemplos de customs o costumbres. Unas costumbres muy simples como cenar todos juntos en la misma mesa o marcar la altura de los niños en la pared. Y en el video anterior a este vimos la diferencia entre a fact, un hecho, and an opinion, y una opinión. El fact era algo que teníamos o podíamos comprobar, ya con información, con imágenes, con pruebas. Y la opinión no se puede comprobar porque es un sentimiento personal, una idea personal. So, look at this image, okay? And here we have an statement. And it said, when in Rome, do as the Romans do. What do you think about this? What do you think about this image? You can see three women dressed with a black dress maybe, and this woman is different to this. Okay, so tenemos esta imagen y tenemos una frase que dice, cuando estás en Roma, haz lo que los romanos hacen. So, what represents the image? And how is the relation with the statement? ¿Cuál es la relación entre la imagen y la frase? This phrase talks about that when you are a foreign in another country, you have to try to do things or to follow the customs that have in this country. Lo que quiere decir esta frase es que cuando uno va a otro país, uno tiene que tratar de seguir las costumbres y las tradiciones que tienen en este país, ¿ok? Para no estar tan extranjero, digamos. Entonces la imagen representa eso mismo. Esta mujer claramente es extranjera y no está siguiendo las tradiciones según este país musulmán, que es seguir el atuendo. So, when you are in another country that you are not native, you are a foreigner, ¿ya? Un extranjero, cuando estamos en un país que no eres nativo de ahí. So, a person not native or from outside. Yeah. So, let's talk a bit around the world and learn some customs of different countries. Vamos a dar una vuelta a algunos países y vamos a aprender algunas costumbres típicas de allá. In the Indian culture, eating with your hand is allowed, okay? Like in the image. But you aren't allowed or you are not allowed to make physical contact with the opposite sex. So, en la India, tú
estás permitido o se te permite comer con la mano. ¿Ya? Allá, cuando vayan si algún día tienen la suerte de ir, ¿cierto? Es natural que la gente coma con la mano. So, when in Rome, do as Romans do. Tienes que, se lleva a la práctica, si es que vas a la India, comer con la mano. Pero no puedes, you aren't allowed, pay attention to this structure, okay? You aren't allowed. You aren't allowed to make physical contact with the opposite sex. No está permitido, no se te permite hacer contacto físico con el sexo opuesto. If you are a man, you can kiss in her cheek to a woman. Si eres un hombre, no puedes besar en la mejilla a una mujer. And the same to the contrary. Y lo mismo al contrario, ¿ya? Una mujer no puede acercarse o tocar a un hombre. In Russia, you are not allowed to give even numbered flowers as a gift, only for funerals. En Rusia, está mal visto que uno regale flores. Like in Chile, that many people give flowers to her mom, okay, in the mom's day. Aquí en Chile, por ejemplo, muchos de nosotros le regalamos flores a la mamá para el Día de la Mamá. En Rusia eso no está permitido, solo se regalan en los funerales. And another interesting custom is that you are allowed to eat everything in your plate. Means that you are grateful for his or her hospitality. So, if a family invite you a dinner, you have to eat everything. Is allowed, okay? Está permitido que te comas todo lo de tu plato, lo que te sirvan en comida, porque esto significa que estás agradecido por la hospitalidad de la familia que te acogió. Entonces, si alguna vez van a Rusia, acuérdense, no regalen flores y pueden comerse toda la comida que quieran porque va a mostrar agradecimiento. But I say that you focus on this structure, follow. So I'm going to explain this. Here we have to be allowed, ¿ok? Les estaba diciendo, cuando estábamos viendo estas costumbres típicas de India y Rusia, que pusieran atención en la estructura que marqué con color amarillo. Aquí le vamos a explicar. To be allowed is get permission, getting permission, es dar permiso, permitir hacer algo. So, instead of say can or can't, you can say allow or not allow. Ya podemos, en vez de usar el can, es mejor usar el allow, el permitir. So, for example, in Ireland, you aren't allowed to imitate their accent. En Irlanda no está permitido, no se te permite, you aren't allowed, imitar su acento, ¿ya? It's unpolite. Demuestra mala educación. In France, you are not allowed, no está permitido, talk about money. En Francia no se permite hablar de dinero, también demuestra mala educación. And finally, in Switzerland, you are allowed, o sea, sí se permite, give 3 kisses on the cheek, dar 3 besos en la mejilla. So, pay attention. The structure is very simple. Allow to. This is the structure. And always before the structure, you have to use an auxiliary. In this case, is are. But if your subject is, for example, I am allowed to, o si estoy diciendo que no está permitido, I am not allowed to. Si fuera she, el subject, sería she is allowed to, or she is not allowed to, okay? So, depends of the subject. And after, always the verb is in infinitive. El verbo siempre va en su estado natural después del to, okay?
imitate, tell, give, love, play, study, read, and so on. So we have the subject, okay? The subject is I, you, we, they, she, he, and it. Our auxiliary is are, am, and that is, okay? Los auxiliares, acuérdense, son el am, el are, and is. Y siempre trabajan con los mismos grupos. I am, she is, he, it is, and they are, you are, and we are. And the negative form is aren't, isn't, and I'm not. And after the auxiliary, you have to put the structure, allowed to. And finally, the infinitive verb. So, aquí tenemos, ¿cierto? La secuencia, disculpen, de lo que yo les explicaba. El subject, I, she, he, it, you, we, they, puede ser cualquiera de esos. El auxiliary, que siempre depende del sujeto, acuérdense. La estructura y luego el verbo en infinitivo, como lo demostramos aquí en las oraciones. So, at the end we have a very short homework. Thinking two different countries and looking for their customs. Write 6 customs for each country, obviously using allow or the allow to. Ya, es una tarea muy pequeñita, pensar y buscar información sobre 2 países que ustedes quieran y averiguar 6 costumbres de cada país. ¿Ya? Por ejemplo, si van a buscar, si les gusta Italia, busquen 6 costumbres de Italia y usen obviamente la frase allow to. Me voy a fijar que esté bien escrita, ya que si el subject que van a usar es she, vaya el is, allow to y el verbo en infinitivo. Y si están diciendo, acuérdense, cuando digo que es permitido, for example, they are allowed to, a ellos se les permite, pero si digo que a ellos no se les permite, they are not allowed to, a ellos no se les permite, ¿ok? Acuérdense de eso. La fecha de entrega para el 29 de junio, ¿ok? So, this is all for today, guys. See you, and I really hope that you enjoy this presentation.